general en estado pasivo, ex comandante de las Fuerzas Armadas, Luis Altamirano, que está presentando justamente una veeduría de seguridad ciudadana. General, si nos escucha bien, pregunto, buenos días. Entrevistas en Élite Noticias. ¿Cómo le Buenos va, días, general? Un un gusto gusto. estar acá con ustedes. Buenos días, si nos escucha bien, no hay problema, ¿no? Bien. Todo muy bien. Sí. Excelente. General, cuéntenos un poco, veeduría de seguridad. Hablamos de seguridad y automáticamente a todo el Ecuador se le encienden las alarmas porque lo que menos existe ahora es seguridad, precisamente. ¿En qué consiste esta iniciativa? Cuéntenos un poco usted como viejo lobo de mar de lo que es las Fuerzas Armadas. ¿Por dónde empezar en este país? Porque tenemos desde desmembrados hasta narcotráfico y la seguridad. Aparte, roban en los bancos con fusiles. ¿Por dónde empezamos? Buenos días y bienvenido. Bueno, buenos días. Nuevamente un gusto estar acá con ustedes. Mm. Miren, hay una iniciativa que hemos tomado varios ciudadanos, entre ellos personas que están en el mundo académico y de igual forma que han participado en la gestión pública, porque esto es fundamental. La teoría es un elemento base porque nos permite analizar el fenómeno desde diversas aristas, desde diversas propuestas. Sin embargo, la gestión, la experiencia también permite añadir un ingrediente que es fundamental a la hora de tomar decisiones. Hemos creído pertinente el estructurar un grupo de trabajo, le hemos denominado Veeduría de Paz y Seguridad Humana, en donde queremos abordar una serie de aspectos, una serie de variables que están incidiendo sobre la seguridad del país y lógicamente con la finalidad también de proponer ideas y también compartir opiniones. El crimen organizado y la criminalidad en general, no hay una sola variable que la pueda explicar, no es un asunto simple. Hemos sido ineficaces en políticas transversales para la prevención del delito, para la disminución del mismo. Esto no ha favorecido, hemos visto el desmantelamiento de diversos ecosistemas criminales que al momento prácticamente configuran lo que se denomina una gobernanza criminal en el territorio, en donde el Estado no está presente y más bien han sido sustituidos por este tipo de organizaciones en este proceso en donde se inicia con una fase de ejercicio de violencia, pero posteriormente ya entra en estos procesos de parasitarios en donde la propia comunidad en cierto modo necesita de la presencia de estas organizaciones, y le digo en zonas deprimidas, no solo en áreas rurales, sino especialmente los cinturones de pobreza alrededor de las ciudades. Entonces es un tema bastante complicado. Pensamos que el Estado tiene que articular la capacidad territorial en sus dimensiones del propio territorio, la dimensión digital, la población, aspectos de soberanía, aspectos de gobierno. No podemos verlo exclusivamente como un problema de fronteras, que es importante, ahí hay un elemento de solución, pero hay una limitada concepción, hay una visión inclusive geopolítica que yo digo caduca, y hay una incapacidad del gobierno de enfrentar en un programa sostenido lo que se llama el desarrollo territorial. Entonces, hay varios aspectos que podríamos acá conversar que tienen relación con el elemento de delincuencia y criminalidad que vive el país. Comandante, una consulta. Todos los proyectos son válidos, sobre todo ahora. A mí me agrada ver, por ejemplo, que nos movamos y que tratemos de solucionar el problema, pero a criterio suyo, ¿qué tan complicado es el problema? ¿Por qué le digo? Porque pareciera que ya estamos peleando con una guerrilla camuflada. O sea, hasta ayer acá en Guayaquil un banco fue asaltado por 5 individuos que tenían fusiles. No desmerezco la parte buena, pero la parte mala está muy adelantada. Es decir, la delincuencia ya parece terrorismo o ya es terrorismo. Bueno, he mencionado en varios foros, hay que entender que el crimen organizado se asemeja a una empresa, porque son empresas que en primer lugar no tienen un contenido ideológico, involucra a personas que mediante una profunda interacción social en estructuras de carácter jerárquico se organizan para el cometimiento de un delito que tiene por objetivo ganancias de carácter monetario o material. Hay una diferencia con el terrorismo. No estamos diciendo de que las organizaciones criminales no utilizan el método del terror, pero entendamos al terrorismo
el terrorismo de la edad moderna está ligado con objetivos de carácter político. Sus fuentes de financiamiento son diferentes, sus tácticas también son diferentes. El hecho mismo de hacerse cargo del hecho, es decir, publicitar de que ellos fueron los actores, también son diferentes. Sus blancos en forma de seleccionar son diferentes, es decir, la estrategia operacional es totalmente distante de una estrategia para enfrentar el terrorismo que hemos tenido en la edad moderna, en las diversas olas que podríamos acá discutir, desde la ola del anarquismo, la ola de la nueva izquierda, la ola anticolonial o la ola religiosa. Entonces hay elementos que diferencian, no es el hecho simplemente de provocar temor, terror, que yo puedo catalogar a una organización como terrorista. Y esto también tiene una serie de implicaciones en el marco y en el contexto internacional, porque mire, el país, justamente estos palos de ciego que va dando, de repente dice que bueno, voy a declarar a 8 organizaciones delictivas organizadas como organizaciones terroristas y después da un paso atrás, porque percibe que lógicamente si yo digo esto, y yo le aseguro que ninguno de los que estamos acá presentes conversando nos iríamos a visitar Ucrania, ni visitar Siria, ni visitar Yemen, porque son países en donde existen conflictos armados o en donde existen la presencia también de organizaciones de carácter terrorista, especialmente en estos dos últimos que mencioné, Siria y Yemen. O sea, también hay una serie de implicaciones en donde las cuestiones de derecho tienen que ser analizadas en términos de cuál es el marco legal para poder enfrentarlos. Entonces, este tipo de globos de ensayo o del error de ensayo que se está viviendo en la política de seguridad, pues demuestra una profunda desconexión, justamente en ver cuáles son no solo los diagnósticos, sino cuáles son las potenciales soluciones a las cuales se tiene que caminar, porque aquí tenemos altos niveles de corrupción y de impunidad. Y no se olvide que el crimen organizado utiliza la corrupción, utiliza el amedrentamiento como forma transaccional para obtener beneficios. Si seguimos con el paradigma de más de lo mismo, de lo que hemos hecho, bueno, se va a generar otro tipo de problemas. Entonces yo creo que es importante ver una solución holística en donde no solo abarque el empleo de las fuerzas de seguridad, la integración de las mismas a través de este concepto de acción unificada, sino una acción integral en donde intervengan otras instancias del Estado de forma prioritaria y concurrente con las operaciones tanto policiales como militares que tienen que ser realizadas. General, muy buenos días. Le saluda Glenda Bastidas. Cuando usted dice que desde la Veeduría de Seguridad Ciudadana estarán atentos para que los candidatos a la presidencia y a la asamblea entreguen sus propuestas objetivas frente a la ola de inseguridad, ¿cómo también ayudarle a la población en general que va a estar pendiente de redes sociales, de medios de comunicación, de todas las propagandas que van a realizar los candidatos, pero cómo darle a la gente tips para poder identificar que esta propuesta A es realizable versus esta propuesta B, que a lo mejor está llena de rimbombancia y palabrería y no se va a poder cumplir? Bueno, el análisis es fundamental y justamente emitir juicios de valor, pero que estén asentados en elementos basados en hechos, basados en estadísticas y basados en proyectos que sean realizables. En este momento entramos a un proceso electoral sui generis, en donde muchas cosas se pueden decir, pero el día de mañana, cuando estas personas se sienten a ejercer las funciones, se van a dar cuenta de que el Estado es una máquina pesada, que tiene sus reglas, que tiene sus normas, que no actúa como la empresa privada, que tiene restricciones y hay que saberla manejar. Mire, personas que de una u otra forma hemos estado en la gestión estratégica de recursos, no solo en el área operacional, sino en ese sistema sanguíneo del funcionamiento de las instituciones de seguridad, comprendemos las dificultades que existen. Para eso hay que hacer propuestas inmediatas, inclusive para vencer los procesos administrativos. Pero otra cosa que es fundamental para el gobierno que llegue, porque aquí hemos tenido deficiencias que creo que no van a cambiar, hay una limitada comunicación estratégica desde el gobierno para contrarrestar los efectos de estas llamadas fake news, o también el propio gobierno lanza verdades a medias y a la final, buscando generar certidumbre, terminan generando un efecto totalmente contrario. Hay una serie de problemas. Yo creo que el análisis, la discusión, colocar en tapete en el espacio público para discutir, no ideas generales, sino elementos de carácter específico. Lógicamente estos aterrizarán
en las versiones privadas o reservadas de los documentos que ya el gobierno ponga en su implementación en el primer día que inicie su gestión. ¿Y qué espera usted de forma personal, general? Porque usted es general, ha sido excomandante general del ejército. Si alguien sabe de estrategia y seguridad, es usted. ¿Qué espera usted justamente de los candidatos a cualquiera de las dignidades que aspiren? Pero ¿qué espera usted justamente en cuanto a este tipo de propuestas? Digamos que a usted no le pueden meter gato por liebre. Sí. Hay dimensiones internas y dimensiones externas que están fuera del control del Estado. Debemos reconocer que primero es un elemento, el crimen organizado, considerado como interméstico, es decir, es un fenómeno que tiene que ver con la seguridad interna, pero que también tiene una correlación con los elementos externos y que se requieren mecanismos de cooperación. Pero cuando hablamos de lo interno, de lo que está bajo control del Estado, que prácticamente tiene el 80%, o sea, no podemos pensar que una de las propuestas puede estar enmarcada en cambios normativos inmediatos para poder realizarlo. No, eso sería prácticamente una venta de humo. Es lógico que en la venta de un proceso, es decir, tratar de vender al elector un proceso, hay que mostrar una secuencia faseada de cuáles son las actividades que se van a realizar en el tiempo más allá del año y medio, de tal forma de que se genere una continuidad. Un elemento fundamental, tomando en cuenta solo lo que son fuerzas de seguridad, se tiene que trabajar en una verdadera transformación de la Policía Nacional y una verdadera transformación de las Fuerzas Armadas. Esto no es un proceso que se puede dar de la noche a la mañana, pero hay elementos ahí que tienen que ser analizados, no solo en términos de prevenir justamente la penetración que han tenido estas instituciones por actividades de crimen organizado o por una serie de inconductas que no están acorde a la profesión militar o policial. Y lo propio tiene que hacerse en los cuerpos de seguridad que están contemplados en el COESCO. De igual forma, se tiene que trabajar en el eje de justicia, y aquí hay aspectos importantes que le compete al Ejecutivo, porque el desarrollo de la infraestructura, así como los recursos para el funcionamiento de salas especializadas, es fundamental. O sea, no podemos ir a una política, mire qué grave e irresponsable, sacar en un decreto prácticamente lo que se dice, bueno, preparen los colchones para militares y policías. Es decir, ya se prevé la posibilidad de que se tengan excesos. Esto más bien no puede existir. Lo que tiene que hacerse es que los procesamientos judiciales a los cuales sean sujetos los miembros de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional se tenga que hacer en las salas especializadas que están contempladas en la propia Constitución, pero que actualmente existe a nivel de Corte Nacional de Justicia y en las Cortes Provinciales prácticamente de nombre, porque las personas que gestionan estas áreas no tienen el expertise, no tienen el conocimiento, no tienen la especialización, no tienen capacitación. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Que militares y policías tengan que enfrentar los tribunales penales comunes que tenemos en todos los niveles. Entonces, esto es bastante preocupante. Entonces, en el eje de la justicia hay varios elementos que pueden ser realizados del mismo hecho de llevar una estadística para vincular a jueces y fiscales que actúan en beneficio de estas organizaciones, pero determinando cuáles son las razones y los motivos por los cuales se orientan a este tipo de decisiones, muchos de ellos vinculados o a corrupción y en otros casos a mecanismos de intimidación, que estas son las dos únicas monedas de trueque que existe desde mi punto de vista de una teoría transaccional en donde yo entrego y recibo. Entonces entrego dinero o presiono a un juez o a un fiscal para obtener la libertad, una rebaja de penas, una sentencia disminuida o medidas de prelibertad. Entonces hay una serie de aspectos que aquí tienen que ser analizados. No podemos descuidarnos de otros ejes, eso sí. ¿Qué podrá hacer a su criterio el próximo gobierno que tendrá un tiempo demasiado corto? Mire, si el gobierno viene con la voluntad de hacer las cosas ya es importante, pero si a esa voluntad no se le añade un diagnóstico claro, despolitizado, desapasionado, y si no viene a más del diagnóstico con propuestas inmediatas, yo no hablo ni siquiera de un plan nacional de seguridad integral, sino tomar lo que va a sacar este gobierno con la finalidad de generar planes de intervención y de acción que sean de carácter ejecutivo, marcando metas y estas metas con indicadores. Porque aquí lo más importante es tomar decisiones con datos. No se puede estar tomando decisiones con el yo creo, es que he pensado,
es que decíamos, y lastimosamente lo que vemos en la actualidad y que sigue el gobierno incurriendo es en esto. Y un sistema de gestión totalmente integrado. O sea, ¿cómo es posible? Le voy a poner un ejemplo porque es para caerse para atrás. La ley orgánica de uso legítimo de la fuerza, tan pedida por el Ejecutivo y tan necesaria, lógicamente, para la sociedad, porque permite regular justamente el empleo de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que tienen esa capacidad de ejercicio de violencia legítima del Estado, de ese monopolio de la fuerza. ¿Cómo es posible que desde el 22 de agosto del año anterior, que fue aprobado, publicado en registro oficial, el gobierno esté haciendo anuncios de que ya se va a publicar el reglamento? Han pasado 9 meses. Es decir, en una institución que es jerárquica como el Ejecutivo, que es diferente a una institución plana como la Asamblea, en donde también hay procedimientos que obligan a una primero publicidad del proyecto, socialización del proyecto, recoger criterios de diversas organizaciones nacionales e internacionales, de diversos actores estatales, sacar un informe para primer debate, colocarlo en el pleno, retornar a la comisión, nuevamente convocar para observaciones, procesarlo, sacar un informe para segundo debate, colocarlo nuevamente en el pleno, aprobarlo, y depende, y ahora en este proceso con el Ejecutivo, vetar, no vetar, veto parcial. Bueno, eso ya se hizo. ¿Cómo es posible que un reglamento, el Ejecutivo se tarde hasta ahora 9 meses? Entonces es una incoherencia, porque ese reglamento tenía que estar listo en un mes. Entonces me parece a mí que hay una incapacidad de gestión. Esta gestión no solo se ve en este elemento, sino en la gestión de los recursos. Y no se diga en el concepto operacional estratégico, en donde vemos que no hay esta acción unificada de trabajar con las diversas instituciones, de trabajar en paralelo con otros elementos que son fundamentales, porque caso contrario, esto será una guerra sin fin. Listo. General, le agradecemos muchísimo por estar con nosotros. En algún momento lo invitamos para que esté, por supuesto, acá con nosotros en la cabina desde Guayaquil. Venga para Guayaquil que le brindamos un encebollado, mire, vea, con chifle, como Dios manda. Bueno, muchas gracias, muy amable. Estaré próximamente por Guayaquil. Perfecto. Ahí te avisaré. Muchas gracias. Gracias, general. Que tenga un excelente día.